Hola, buenas, ¿cómo estáis? Espero que bien. Pues este va a ser un vídeo en parte dedicado a describir las incursiones y escaramuzas del terrorismo gubernamentalizado de Damasco, en Líbano, las cuales se han vuelto, bueno, incursiones que se han vuelto usuales y que son normales entre comillas, dentro de la normalidad de ellos, pero dentro de su lógica económica, que es la lógica de la economía del pillaje, de la razzia, que no genera nada, es una economía no generatriz, sino una economía de destrucción y de apropiación, de apresamiento, y por lo tanto pues necesita ir de un sitio a otro, ¿no? Porque una vez saquea y se queda con las fuentes de todo lo que le puede proveer un lucro, pues tiene que ir a otro sitio, ¿no? En este caso, pues al país vecino, a Líbano, y allí encuentran la resistencia de de los habitantes autóctonos. Vamos a verlo, vamos a ello. Pues sí, el Líbano, la banda armada del gobierno terrorista de Damasco, libra una batalla más contra los agricultores por destruir fuerzas productivas de la región y así tal vez en el futuro hacer las economías del Oriente Árabe dependientes de exportaciones israelíes. Recordemos el Plan Shamir, realizar una gran confederación en un Oriente Árabe domesticado, Confederación Árabo-Israelí, en la que la división del trabajo regional pasaría por hacer de Israel la gran potencia exportadora. Ciertos países árabes, potencias exportadoras de capitales dinerarios, como Qatar y otros países del Golfo, para, para que Israel conjuntamente con ellos pudiera llevar a cabo obras de infraestructura necesarias para el tránsito de mercancías ágil y demás. Y la misión o el rol de los países árabes en esa confederación árabo-israelí sería la de compradores, ¿no? Y para eso habría que poner en el poder de los países árabes burguesías cortesanas del imperio, por decirlo así, o sea, burguesías eminentemente importadoras, compradoras, que se dedicaran pues a ordenar y disciplinar la población de sus respectivos países para hacerlos consumidores de productos israelíes. Bueno, entonces eso pasa por destruir las fuerzas productivas y los factores generadores de, de capacidad productiva locales, ¿no? O nacionales. Pues en este caso serían dependiendo, o sea, según este plan habrían de ser dependientes de exportaciones israelíes agropecuarias y por eso se ataca al campo libanés, que es un campo pues potente que sirve para el autoabastecimiento de parte de la sociedad libanesa y activa los mercados nacionales también, urbanos y demás, y no puede hacerles la competencia a ellos, ¿no? De ahí que emprendan su misión a través de sus proxies terroristas, su misión de destrucción de fuerzas productivas agropecuarias libanesas, ¿no? Pero bueno, los agricultores libaneses se defienden. La defensa tesonera de los campesinos obligó a Israel a socorrer al HTS, al gobierno de Damasco, bombardeando esta parte de la frontera sirio-libanesa. Recordemos que Siria también la bombardean los israelíes. Y contra los agricultores libaneses se sumaron también los turcos, con el envío de drones para el uso del HTS. 3 de estos drones fueron derribados en pocas horas en el Valle de la Bekaa. Mientras los israelíes bombardean Damasco Campo y avanzan hacia la cuenca de Yarmouk Dera. Recordemos que Yarmouk es desde hace décadas un campo de refugiados palestinos edificado, o sea, no es un campo de tiendas de campaña, sino bueno, una especie de ciudad en la conurbación de Damasco, habitada por palestinos y edificada, o sea, con vivienda. Y
Y bueno, y entonces avanzan los israelíes hacia la cuenca de Yarmouk precisamente. Y recordemos asimismo que en Dera, o sea, otra localidad y provincia, o sea, hacia la que avanzan los israelíes, pues gobiernan hoy en día bandas armadas fundamentalistas wahabíes, sponsorizadas por Arabia Saudí, algunas de estas, y que son rivales del salafismo de Hayat Tahrir al-Sham. O sea, hace semanas yo pronosticaba el desencadenamiento de guerras intestinas entre bandas, pronóstico que se está cumpliendo. Y también núcleos del mismo ejército libanés fueron bombardeados y alcanzados por el HTS. En respuesta, el ejército libanés se ha desplegado en la región de los combates. Concretamente envió refuerzos a la llanura de Alqa, después de que los terroristas gubernamentales de Damasco atacaran con armas de calibre medio esta zona desde la localidad de Josieh, en el área rural de Quseir. Acto seguido procedieron a bombardear las afueras de Hermel con artillería y misiles. El HTS, o sea, la fracción armada del gobierno terrorista de Damasco, y proporciona la noticia, la fuente es en este caso Al Mayadin, la cadena de noticias Al Mayadin. Y bueno, el ejército libanés también ha desplegado lanzacohetes en zonas fronterizas y ha asistido a la población local. Mientras tanto, el HTS ha atacado posiciones del ejército libanés y zonas residenciales con artillería. Bueno, y los libaneses, pues bueno, se defienden, ¿no? Incluso el Estado libanés, pues a través de su ejército, intenta defender las fronteras y la integridad territorial libanesa y la paz interna del Líbano, que bueno, ya está rota por lo demás, pero bueno, los libaneses en definitiva saben bien cómo los patrocinadores regionales e internacionales de la barbarie han operado en Siria y tratan de impedir la reproducción de este mismo patrón en Líbano. En Siria, recordemos, la laxitud mostrada en materia de control fronterizo fue clave en no cortar de raíz, desafortunadamente, la importación de terrorismo y de mortíferos habituallamientos hacia Siria. También clave, desafortunadamente, fue la permisividad hacia la actividad en las mezquitas, el proselitismo y la conformación de núcleos sectarios partidarios de librar su yihad contra lo que llaman el kafir. Y un proyectil lanzado por el gobierno terrorista de Damasco cayó en la escuela oficial dentro de la escuela de Canafez, en la frontera norte de Hermel. O puede que fuera lanzado contra la escuela a propósito, hipótesis plausible dado el historial salafista en Siria. Los heridos han sido trasladados a los hospitales de Hermel. Por su parte, tribus chiíes libanesas atacan posiciones del HTS en Siria con cohetes Grad. Pues bueno, el balance es un poco que el gobierno terrorista de Damasco pretende tomar el Líbano apoyándose en células ahora inactivas, pero a la espera de activarse, compuestas por inmigrantes sirios. Recordemos la grandísima afluencia de migración siria al Líbano en las pasadas décadas, ¿no? Pues algunos de estos simpatizan y son proclives a defender e incluso a participar activamente de Hayat Tahrir al-Sham y otras bandas terroristas, y forman células que se llaman durmientes, que están inactivas esperando a que los amos las activen, ¿no? Y bueno, algunas de estas están dentro del Líbano. ¿Qué busca el HTS con esto? Pues bueno, destruir, aunque parezca así como muy genérico afirmarlo así, pero destruir Líbano porque ejecutan los planes de sus amos de crecimiento global y deseconomía o destrucción de la economía para limitar y hacer decrecer la producción de mercancías y de riquezas en el mundo, y
Y en esto pues el Oriente Árabe tiene un potencial que intenta ser mermado, incluso anulado, demolido, ¿no? por los amos del HTS a través de estos. También desean proteger el tráfico de drogas y de combustible que el propio HTS maneja. Bueno, recordemos que traficantes libaneses y bandas, mafias libanesas de combustible, y sirias también desde el Líbano, que trafican con combustible, que ilegalmente entran a diario desde el Líbano a Siria y proveen de combustible al HTS. Y desea también controlar los pasos fronterizos hacia el Líbano, a través de los que el propio HTS envía armas y municiones a sus células en el Líbano. Bueno, pues procedo a leer a continuación la declaración del clan libanés de Al-Jafar, que lucha contra el HTS actualmente en Líbano. Pues bien, declaración del clan libanés de Al-Jafar, que resiste el Líbano contra la arremetida y la ofensiva de Hayat Tahrir al-Sham. Al-Golani envía a sus soldados para intentar controlar Yarmash, pero fracasa a pesar de sus desesperados esfuerzos, dejando decenas de muertos sin lograr ningún progreso significativo hasta el momento, pues si eran muy duchos en el combate, entre comillas, contra población civil siria indefensa, pero otra cosa es enfrentarse a milicianos armados y que luchan no por la venalidad de obtener un botín de guerra, una recompensa dineraria por parte de sus amos, o por liberar, digamos, y realizar libremente sus fantasías aniquilacionistas contra la población local, sino que son milicianos libaneses que luchan por su gente y por su tierra y por su propia supervivencia y la de sus familiares, ¿no? e hijos. Y bueno, entonces ya no es lo mismo, ya no son tan efectivos estos terroristas. Pues bueno, dicen los milicianos de Al-Jafar: extendemos nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los hijos de los clanes y familias que participaron en el entrenamiento a los grupos, en el enfrentamiento a los grupos de terroristas, que todavía pide grandes refuerzos para tratar de compensar su desastroso fracaso, o sea, por parte del fracaso del ex Frente al-Nusra y Hayat Tahrir al-Sham en el poder en Siria. Los combates que tuvieron lugar durante los últimos 2 días han revelado la verdad a los sirios y a los libaneses y han demostrado la falsedad de las afirmaciones promovidas por los llamados Hayat Tahrir al-Sham, ya que no son más que mercenarios que no pudieron hacer frente a la población de las aldeas fronterizas a pesar de poseer tanques y drones. Los combates que tuvieron lugar en Siria no son más que una farsa acordada para entregar el país. O sea, antes de que cayera Damasco y en el interín, en ese tránsito, en ese circuito de Homs, Alepo, de camino a Damasco, ¿no? Y lo máximo que pueden hacer estos grupos en combates reales es matar y masacrar a civiles desarmados, pero no ganar un frente de combate real, dicen. Por último, reiteramos que algunas de las declaraciones emitidas por miembros de la familia, o sea, la familia llaman familia a su clan, Al-Jafar, el clan Al-Jafar en este caso, no reflejan su posición general y sus propietarios, o sea, los que lanzaron esas declaraciones en pro de la conciliación con los terroristas, o bien han padecido demencia debido a la vejez, o bien buscan deliberadamente conspirar contra la familia y distorsionar su imagen en un intento de apartarla de la línea de resistencia en la que creemos y estamos orgullosos y a la que estamos orgullosos de pertenecer. Pues hasta ahí la declaración de los milicianos en Líbano.
Fortuna y fuerza para ellos y honor y hasta la victoria. Y leo ahora una breve declaración de la Resistencia Popular Siria, emitida tras sus certeros y exitosos ataques antiterroristas y pro liberación de Siria. Ellos dicen: en el nombre de Dios, el decisivo, el poderoso, el defensor de sus luchadores, que nos prometió la victoria y nos autorizó a luchar, así cumplió su promesa y frustró el complot de los criminales. A la luz de la guerra abierta que estamos librando contra el terrorismo y sus proyectos maliciosos, y en el contexto de la batalla de la Gran Epopeya, en la que no hay retirada ni compromiso, los mujahidines de la Resistencia Popular Siria continúan sus golpes cualitativos, confirmando que la tierra del Levante no acepta invasores, y cada paso que den los mercenarios en nuestro suelo les costará sangre y partes del cuerpo. Y concluyen: la siguiente ofensiva nuestra será más severa. Quien juegue con fuego se quemará, quien no sea hostil solo encontrará balas y puñales como camino al infierno. Aquellos que buscan nuestra desaparición están buscando un espejismo. Continúan: el enemigo ha entrado en la fase de no retorno. El campo hoy es el juicio y las balas son el único lenguaje que entienden los mercenarios. Las sorpresas que les esperan no están en la mente de un enemigo, ni en la de un amigo, ni siquiera en la imaginación de un traidor. Lo que está oculto es más grande. Hijos leales de Siria, en la Resistencia Popular Siria, a 9 de febrero de 2025. Y bien, paso a concretar algunas de las acciones perpetradas por la Resistencia Popular Siria. En Yable, la Resistencia Popular Siria lanzó un ataque con granadas y ametralladoras contra la comisaría de policía del sur, causando bajas directas entre los mercenarios. Y en Yalda, Damasco Campo, un miembro del HTS fue apuñalado con un cuchillo afilado, siendo herido de gravedad. En el campo de Latakia se llevó a cabo un ataque contra un puesto de control infligiendo bajas. En el campo occidental de Homs hubo enfrentamientos aliándose la Resistencia Popular Siria con las tribus de Hermel, enfrentándose al HTS en la frontera sirio-libanesa, infligiendo gran número de bajas. Al suroeste de Homs hubo un asalto de un punto militar del HTS, lográndose bajas. En el puesto de control de Bajalo Latakia se atacó a blanco terrorista del propio puesto de control y el ataque fue exitoso. En Al-Quseir, occidente de Homs, en Al-Quseir, occidente de Homs, el enemigo intentó avanzar y fue detenido, forzándose su retirada. Y en la carretera entre Al-Quseir y Akrabiyya, en Homs Campo, se atacó con ametralladoras contra vehículo militar, causando heridas a los mercenarios del HTS. Bueno, y en vista de toda esta enconada resistencia, muchos mercenarios, quienes creyeron que controlar Siria iba a ser un paseo, desertan del HTS. No tienen vínculos con Siria que les mantengan allí, sino que su afán es el de recabar un grueso botín de yihad, violar y hacer profesión de su fanatismo, humillando y asesinando a quienes consideran infieles, cristianos, apóstatas, chiíes, herejes los suníes adversos a ellos, y kafir, alawíes. Es decir, estos terroristas no son capaces de enfrentar una adversidad con la que no contaban y se rinden. Es decir, no tienen anclaje noble, no tienen vínculo y nexo con la tierra y con el pueblo, sino que buscan su propio beneficio y dar satisfacción a sus fantasías fanáticas, y cuando encuentran una resistencia pues se lo piensan dos veces. Algunos vuelven a sus países, a Centroasia,
a países musulmanes extranjeros de los que provienen y bueno, celebramos estas victorias de la resistencia. Pues continuamos. En Homs, otra mujer alauí de nuevo fue secuestrada, otra mujer alauí, por grupos armados vinculados al HTS. Se trata de la doctora Hayat Ali al-Nahar. Estas mujeres son, para los fundamentalistas islámicos, parte de su botín de guerra. Además, secuestrarles, asesinarles, significa seguir destruyendo fuerzas productivas sirias, en este caso académicos y profesionales cualificados, en esta empresa de los amos globalistas del HTS, por instaurar de manera sangrienta el decrecimiento, como ellos lo llaman, ¿no? El decrecimiento del mundo, el no tendrás el no tendrás nada y serás feliz, ¿no? O sea, instaurar una antieconomía o deseconomía que reduzca drásticamente el nivel de vida de la población mundial. Y bueno, esto es lo que hacen contra Siria, contra el Líbano, etcétera, ¿no? Quieren reducir drásticamente la producción y la generación de riqueza material, y también reducir la población como fuerza productiva. Y bueno, esto es lo que intentan acometer. Y bueno, tras el secuestro de dos jóvenes, el HTS ha asesinado a estos dos jóvenes hermanos, quienes son Mohammed Samer Shahdood, de 26 años, y Amjad Samer Shahdood, de 25 años. Dios los tenga en gloria, estos valerosos víctimas del terrorismo. Los cuerpos fueron encontrados en la campiña del norte de Hama, a las afueras de la ciudad de Moreg, asesinados de forma horrible. Bueno, pues esto es todo, y bueno, hasta aquí el comunicado de noticias y un poco su análisis alternante, ¿no? Algunas de estas noticias pues lamentables y muy tristes, y otras halagüeñas y que infunden esperanza, como es la resistencia armada contra los mercenarios y contra los terroristas que hoy dirigen el gobierno desde Damasco. Y bueno, pues Siria vencerá, y el Líbano también. Siria y el Líbano vencerán, la humanidad vencerá. Pues bueno, recordad darle al like si el vídeo os ha sido útil y aportativo. Poned vuestros comentarios en la sección de comentarios, preguntad, os ayudaré a clarificar en la buena medida en que yo pueda ayudaros. Y bueno, suscribiros al canal, compartid, difundid el vídeo. Y bueno, y podréis comprar mi libro, podéis ya comprar mi libro si queréis, Siria de acero, trigo y humanidad, de título Siria de acero, trigo y humanidad. Y para eso pues dejad un comentario y bueno, yo responderé dándoos mi dirección de email, o mejor os la doy ya a través de este vídeo. Pues os doy ya la dirección, me escribís a mi email y bueno, concretamos que yo os envíe el libro a domicilio, sin gastos de envío añadidos. Es decir, los gastos de envío corren de mi cuenta, y así el precio neto, es decir, el precio final con todo incluido del libro, son 20 euros. Recordemos que el libro incluye parte del poemario de la poetisa Mariam Sham, un epílogo de una antropóloga que es muy interesante sobre las relaciones laborales y la división del trabajo en la producción rural campesina siria, y un prólogo por parte de un doctor que él es sirio y conoce bien los acontecimientos y los procesos abiertos en Siria de primera mano, y me escribió un interesantísimo, más que aportativo prólogo.
escribid si queréis el libro pues a vdevendidos@gmail.com. Repito, todo junto y en minúscula, V de vendidos, o sea, V-D-E-D. No solo la letra D, sino D-E-V de vendidos, todo junto y en minúscula, @gmail.com. vdevendidos@gmail.com. Bueno, pues ahora sí, hasta el próximo vídeo. Un abrazo a todos, familia, comunidad. Pues gracias por estar ahí, por apoyar el canal, por suscribiros, y Siria vencerá, el Líbano vencerá, como decíamos, la humanidad vencerá a sus enemigos y a quienes intentan destruir toda fuente de riqueza y sobre todo la fuerza productiva humana, es decir, la fuerza de trabajo, que Marx diría que es la fuerza productiva principal, ¿no? Y Stalin diría es el capital más preciado, ¿no? Porque es el que en última instancia se necesita para poner en movimiento y diseñar, crear, activar, trasladar todos los demás factores de producción, ¿no? Entonces por eso intentan aniquilarnos aquí de unas ciertas maneras, ya sabéis, allá de otras maneras, pero intentan aniquilar población y fuerzas productivas para rebajar drásticamente el uso de recursos y por tanto el nivel de vida de la población y deseconomizar, ¿no? O sea, ahorrar ellos pues inversiones, desinvertir y asegurarse una vida pues plácida y suntuosa para los amos, que les sea sostenible en materia de nicho ecológico, ¿no? Y así solo lo pueden hacer, solo pueden continuar una élite, cierta parte de las poblaciones, ¿no? Cierta parte supranacional, globalista de las poblaciones, pues tiene ese plan, el continuar viviendo incluso mucho mejor de lo que lo hacen ahora, a costa de reducir drásticamente el nivel de vida de los demás. Por eso el decrecimiento y por eso la destrucción de países y de su tendido de fuerzas, ¿no? De su red de industriosidad, como han hecho en Siria y ahora pretenden hacer en el Líbano. Bueno, hasta pronto, hasta siempre.